Detente por un momento. No te apresures. Este no es un video más, no es una charla, ni una enseñanza convencional. Es una pausa sagrada. Un espacio que no se mide en minutos, sino en profundidad. Un lugar seguro, invisible y eterno, donde no hay juicios, exigencias ni máscaras. Solo estás tú y Dios. Tal vez llegaste aquí buscando algo y ni tú mismo sabes qué. Tal vez alguien te compartió esto, o simplemente tu alma lo necesitaba sin saberlo. Puede que vengas con el corazón cansado, con heridas recientes o con silencios que nadie entiende. Puede que estés en medio de decisiones que te pesan o de días que parecen no terminar nunca. Y sin embargo, estás aquí. Y eso no es casualidad. Hoy quiero decirte algo que el alma necesita recordar. No estás solo. No estás sola. No importa cuánto ruido haya dentro o fuera de ti, cuánto hayas corrido, cuánto te hayas desviado. Dios no ha dejado de buscarte. Su voz sigue sonando, no a gritos, sino como un susurro tierno, firme, paciente. Él no te exige que llegues perfecto, solo te pide una cosa, que abras tu corazón. Y para eso, hoy nos encontramos con una palabra que no envejece, que sigue viva, que es más actual que cualquier noticia, más profunda que cualquier consejo. Es el Salmo 1, un pasaje breve, pero cargado de verdad, de dirección, de contraste, de promesa. El Salmo 1 no solo describe dos caminos, te invita a elegir, te confronta con amor, te dice con claridad, hay una vida que florece y otra que se marchita. Hay decisiones que construyen raíces profundas y otras que te dejan a merced del viento. No necesitas ser teólogo ni entenderlo todo, solo necesitas estar presente, escuchar con el alma, porque en estas palabras hay un mensaje para ti, para este momento exacto. No es casualidad que estés leyendo esto ahora, así que respira profundo, suelta todo lo que te distrae y prepárate, no para una enseñanza, sino para un encuentro, uno que puede cambiar no solo tu día, sino el rumbo de tu vida. Salmo 19, 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando leemos estas palabras, es imposible no detenerse, no por obligación, sino por el impacto que tienen en lo más profundo del alma. Este versículo es una declaración viva. No se trata de una metáfora bonita ni de una idea poética para decorar el pensamiento espiritual. Se trata de una verdad tan real, tan eterna, que si nos detuviéramos por un momento a meditarla con el corazón abierto, podríamos sentir cómo todo nuestro interior se alinea con el Creador. Porque los cielos, en su silencio, están hablando. Y no solo eso, están contando, están declarando, proclamando, gritando en un idioma que no necesita traducción, la gloria de Dios. Y si abrimos el alma para mirar, no con los ojos físicos, sino con la mirada del Espíritu, descubrimos que no hay día ni noche en los que el firmamento no esté anunciando la obra perfecta de las manos divinas. Mira hacia arriba, no con prisa, no con la mente llena de pendientes, sino con esa sed de quien necesita volver a lo esencial. Allí está el cielo, inmenso, vivo, respirando luz y orden. Allí está el firmamento, testigo silencioso de la eternidad. Cada amanecer que rompe la oscuridad es una predicación sin palabras. Cada estrella que permanece colgada en su lugar es una revelación de la precisión, de la constancia, del arte con el que Dios sostiene el universo. El cielo no es solo espacio, es mensaje, es sermón, es altar natural donde cada nube, cada rayo de sol, cada soplo de viento proclama que Dios está, que Él existe, que Él es glorioso, majestuoso, creador de todo lo que nuestros sentidos alcanzan y de lo que no vemos también. Y si los cielos están proclamando su gloria, ¿por qué tantas veces vivimos como si estuviéramos solos? ¿Por qué creemos que todo depende de nosotros, como si no hubiera una mano divina detrás de cada cosa buena?
Este versículo es un llamado, no solo a mirar hacia arriba, sino a despertar por dentro, a recordar que hay un diseño eterno y que tu vida también forma parte de esa obra perfecta, porque si Dios es capaz de crear y sostener los cielos, también es capaz de sostenerte a ti. Tu caos no lo asusta, tu dolor no lo aleja, tu historia, aunque rota, no es invisible para Él. Hoy, mientras el cielo sigue contando la gloria de Dios, mientras el firmamento sigue hablando en silencio de lo que Él ha hecho, tú también puedes hacer lo mismo. No necesitas palabras complicadas, solo un corazón dispuesto, porque cuando el alma se alinea con lo que el cielo ya sabe que Dios es glorioso, todo comienza a encontrar su lugar. La ansiedad se calma, la confusión se disuelve, y nace una paz que solo puede venir de reconocer que, por encima de todo, Dios sigue en su trono y su gloria aún llena los cielos. Lectura de Salmo 19, versículo 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Imagina por un momento que alzamos la vista hacia el cielo nocturno, ese vasto manto oscuro salpicado de estrellas que parecen infinitas, que nos envuelven en un misterio tan grande que apenas podemos comprenderlo. En ese instante, sin necesidad de palabras, sin un discurso elaborado, el universo mismo nos está hablando. Los cielos cuentan la gloria de Dios. No es una voz sonora, sino un lenguaje silencioso que toca las fibras más profundas de nuestro ser. Cuando decimos que los cielos cuentan la gloria, no es simplemente que estén ahí de fondo, sino que ellos proclaman como un testigo fiel y constante de la majestad divina. Cada estrella, cada planeta, cada inmenso espacio entre ellos es como un verso en un poema cósmico que nos revela la magnificencia del Creador. Este mensaje no depende de nuestros ojos o de nuestra mente racional, sino que se imprime directamente en el alma, en ese lugar donde lo invisible se siente con una intensidad casi tangible. El firmamento, ese techo inmenso que parece sostener todo lo que conocemos, no es solo un espectáculo visual, sino un anuncio. Anuncia, con una fuerza que sobrepasa cualquier sermón, la obra perfecta de las manos de Dios. ¿Qué significa esto? Que todo lo que vemos, el orden del día y la noche, la precisión con la que los astros se mueven, la belleza inmensa y la armonía perfecta son prueba viva de un diseñador que no es distante ni indiferente, sino profundamente involucrado en su creación. Esta es una invitación a sentirnos humildes, pero también tremendamente amados. Porque si el universo entero habla de Dios, quiere decir que Él está presente en cada detalle de nuestra existencia, en cada momento que vivimos y en cada lugar donde levantamos la mirada buscando sentido y paz. Cuando interiorizamos este mensaje, ya no estamos solos. La gloria que los cielos expresan se vuelve un abrazo invisible que nos sostiene, una melodía silenciosa que calma nuestro corazón inquieto y nos recuerda que hay un propósito, una mano amorosa detrás de todo lo que existe. En este sentido, el Salmo 19, 2, no es solo una declaración sobre el cosmos, es un llamado profundo a abrir los ojos del alma y escuchar el testimonio eterno que el universo nos ofrece, que Dios está aquí, que su gloria es inmensa y que su obra es perfecta. Lectura de Salmo 19, 3. No hay lenguaje ni palabras, no se oye su voz. Este verso nos lleva a un silencio lleno de significado. Piensa en ese momento en el que te quedas sin palabras, cuando el asombro es tan grande que ni siquiera el lenguaje puede abarcarlo. Los cielos, que antes proclamaban la gloria de Dios y anunciaban la obra de sus manos, ahora nos muestran que su mensaje trasciende cualquier idioma o sonido. No hay lenguaje ni palabras.
Es una invitación a comprender que la conexión con lo divino no siempre se encuentra en lo que decimos o escuchamos con el oído, sino en lo que sentimos y percibimos con el corazón. No existe una voz humana o audible que pueda capturar la inmensidad del misterio que está delante de nosotros, porque lo que Dios expresa en la creación va más allá del sonido. Este verso nos enseña a entrar en un espacio sagrado de silencio y contemplación. Cuando miramos el cielo, no necesitamos que nos expliquen con palabras lo que estamos viendo. Su mensaje es directo, profundo, un lenguaje sin palabras que se imprime en nuestra alma. Es un lenguaje que trasciende las barreras humanas y nos invita a la experiencia pura, al encuentro íntimo con la presencia de Dios. El silencio aquí no es vacío ni frío, sino lleno de vida y revelación. Nos recuerda que en el silencio es donde a menudo escuchamos más claro la voz de Dios, no con el oído, sino con el espíritu. Esa voz que no resuena en sonidos externos, sino que se siente en la paz que llena nuestro ser, en la certeza de que algo más grande y sublime está ahí, sosteniéndonos y guiándonos. Esta ausencia de lenguaje humano también nos habla de humildad. Nos confronta con nuestra limitación para comprender todo lo divino solo con nuestras palabras. Nos invita a abrirnos a la maravilla, a la admiración y a la fe, confiando en que, aunque no oigamos un sonido, el mensaje más poderoso está siendo comunicado a través de la creación misma. Por último, es un llamado a vivir con los sentidos del alma despiertos, porque cuando el ruido del mundo cesa y dejamos de lado la necesidad de explicarlo todo, podemos abrir el corazón para escuchar lo que solo el silencio puede revelar. La presencia viva y amorosa de Dios en cada destello del firmamento, en cada susurro del viento, en cada instante de nuestra existencia. Lectura de Salmo 19:4. Su línea ha ido por toda la tierra y sus palabras hasta el fin del mundo. Este verso es una afirmación que despierta en nosotros un sentimiento de asombro y pertenencia. La línea que menciona es una imagen poderosa que nos habla del alcance infinito de la obra y el mensaje de Dios. Imagina un hilo invisible, pero eterno, que atraviesa cada rincón del planeta, que cruza océanos, desiertos, montañas, ciudades y pueblos, sin detenerse, sin perder fuerza ni claridad. Esta línea es la creación misma, esa maravilla que sostiene toda la vida y que expresa el testimonio divino en cada lugar y en cada momento. Cuando dice que sus palabras llegan hasta el fin del mundo, nos hace ver que el amor, la sabiduría y la gloria de Dios no tienen límites geográficos ni temporales. No se quedan en un solo sitio o en una sola cultura, sino que están presentes en cada corazón, en cada rincón donde exista vida, esperando ser escuchadas y comprendidas. Este mensaje es universal, inclusivo, eterno. En lo profundo, este verso nos invita a sentir que no estamos solos en la inmensidad de la existencia. En un mundo que a veces parece fragmentado, caótico o indiferente, esta línea de Dios nos conecta con un propósito y una verdad más grande. Es como un abrazo que recorre el planeta entero, tocando cada alma con la certeza de que hay un Dios que nos conoce, que nos sostiene y que nos habla incluso cuando no podemos oír su voz directamente. Sentir esa presencia que va por toda la tierra despierta en nosotros esperanza y confianza. Es la seguridad de que, sin importar dónde estemos o qué circunstancias enfrentemos, la obra de Dios está activa, viva, visible en la naturaleza, en las relaciones humanas, en cada detalle que muchas veces pasamos por alto. Nos invita a abrir los ojos y el corazón para descubrir ese hilo sagrado que une todo y a todos. Por último, es una invitación a ser también mensajeros de esa línea divina, a permitir que nuestras propias vidas sean reflejo de ese mensaje
que llega hasta el fin del mundo, a vivir como canales de amor y luz, conscientes de que formamos parte de una creación que habla, que cuenta una historia más grande que nosotros mismos. Lectura de Salmo 19, 5. En ellos puso tabernáculo para el sol. Este verso nos invita a contemplar la intención y el cuidado que hay en la creación, como si cada detalle hubiera sido dispuesto con un propósito lleno de amor y sabiduría. Imagínate el sol, esa estrella majestuosa que ilumina nuestra tierra y nos da vida, descansando en un tabernáculo que Dios mismo ha preparado para él. La palabra tabernáculo es poderosa, es un lugar sagrado, un refugio, una morada donde habita lo divino. No es cualquier espacio, sino un sitio especial, creado para que el sol cumpla su misión de forma perfecta y constante. Visualiza al sol, viajando cada día por el cielo, trayendo luz y calor, sosteniendo el ritmo de la vida en el planeta. Ese tabernáculo es la evidencia de que Dios no solo creó todo, sino que también sostiene y cuida cada proceso con orden y cariño. No hay improvisación en la naturaleza, no hay caos sin propósito. Cada amanecer es un recordatorio de la presencia constante de Dios, que vela por su creación. Este tabernáculo del sol también puede ser visto como una imagen del resplandor de la gloria divina que se manifiesta a través de la luz. Cuando el sol se asoma, atraviesa las nubes, ilumina el día y disuelve las sombras. Es como si la gloria de Dios misma estuviera abriéndose camino para revelarnos su poder, su belleza y su bondad. En lo más profundo, este verso nos invita a confiar en el cuidado divino en nuestra propia vida. Así como el sol tiene un lugar preparado para cumplir su función, nosotros también estamos habitados y sostenidos por un Dios que ha dispuesto un espacio para nosotros, un refugio donde podemos encontrar paz y propósito, donde podemos brillar y cumplir con la misión que nos ha dado. Este verso es una llamada a sentirnos protegidos y guiados, a reconocer que no estamos a la deriva ni sin rumbo. Dios ha puesto un orden perfecto en el cosmos y también en nuestro corazón, donde su luz puede entrar y transformar toda oscuridad. Lectura de Salmo 19, 6. Y como un esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Qué imagen tan hermosa y poderosa nos ofrece este verso. Aquí, el sol, esa manifestación diaria de la gloria de Dios, es comparado con un esposo que sale de su tálamo, es decir, con alguien que emerge con gozo, con fuerza, con propósito. Y luego lo compara también con un gigante que corre su camino con alegría, como si nada pudiera detener su impulso, como si el cielo fuera su campo de danza, su escenario eterno. Hay algo inmensamente humano y cercano en esta comparación, porque el sol no es solo una esfera ardiente suspendida en el cielo. En este poema sagrado es un ser con emoción, con entusiasmo, con una misión clara. No sale con pesadez, no comienza el día con agotamiento. Sale con el gozo de un esposo enamorado, con la energía de un héroe que sabe que su jornada es parte de algo mayor. Esa es la actitud del sol, y esa es también la actitud a la que estamos llamados cada mañana. Este verso nos habla del gozo de cumplir con el propósito divino, así como el sol recorre su camino sin detenerse. Tú y yo también estamos llamados a recorrer el nuestro con alegría, no con temor, no con resignación, sino con una certeza vibrante de que nuestra vida tiene dirección, tiene sentido, tiene un diseño sagrado detrás de cada paso. Somos parte de una sinfonía celestial, de una danza cósmica donde cada uno tiene un papel único que solo él puede interpretar. La imagen del esposo saliendo del tálamo también es profundamente simbólica. Es un momento de intimidad, de preparación, de renovación. El sol, antes de salir, ha estado oculto,
como si se estuviera recargando para su nueva jornada. Así también tú necesitas momentos de silencio, de intimidad con Dios, para que cuando amanezca tu día salgas con propósito y con el alma encendida. Y cuando el verso dice que el sol se alegra como un gigante para correr el camino, nos recuerda que no hay timidez en la creación de Dios. Hay fuerza, hay determinación, hay belleza en moverse con confianza. Así deberíamos vivir, con la valentía de un gigante y la alegría de quien sabe que no corre solo, sino sostenido por la mano del Creador. Este verso no solo describe el sol, nos describe a nosotros cuando nos dejamos llenar de esa luz divina. Nos recuerda que dentro de nosotros también hay una chispa de ese mismo fuego celestial, y que cada día que abrimos los ojos es una nueva oportunidad para salir de nuestro propio tálamo, de nuestras dudas, de nuestras sombras, y comenzar de nuevo, con gozo, con fe y con la certeza de que Dios ya ha preparado nuestro camino. Lectura de Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Este verso marca un cambio hermoso en el tono del Salmo. Hasta aquí hemos contemplado el mensaje de Dios a través del cielo, el sol, la creación, esa voz sin palabras que lo llena todo. Pero ahora el salmista nos lleva a algo aún más íntimo, más cercano. La palabra escrita de Dios, su ley, su testimonio. Y lo primero que nos dice es algo poderoso. Es perfecta. La perfección de la ley de Dios no es fría ni distante. No es un conjunto de reglas que oprimen o castigan. Es perfecta porque restaura, porque tiene el poder de convertir el alma. ¡Qué declaración tan profunda! La ley de Dios no es solo para corregir conductas, es para transformar el corazón. Es como agua viva que limpia por dentro, como un bálsamo que cura heridas invisibles, como una lámpara que se enciende en lo más oscuro de nuestro ser. ¿Y quién no ha tenido el alma cansada, rota, confundida, seca? Este verso nos habla de una esperanza real, que hay algo en Dios que no solo instruye, sino que sana, que restaura, y no es un proceso instantáneo, pero sí constante. Cada vez que volvemos a su palabra con humildad, algo en nosotros comienza a ordenarse, a respirar, a vivir otra vez. Luego, el Salmo nos dice que el testimonio de Jehová es fiel. En un mundo donde todo cambia, donde las promesas humanas muchas veces se quiebran, donde la verdad a veces parece difusa, la palabra de Dios permanece firme, confiable, segura. Puedes construir tu vida sobre ella, puedes apoyarte cuando todo a tu alrededor se tambalea, porque lo que Él ha dicho no falla, no se contradice, no se olvida. Y hay algo más, hace sabio al sencillo. No necesitas un gran conocimiento teológico para acceder a la sabiduría de Dios. No tienes que ser un erudito ni tener todas las respuestas. Lo único que se necesita es un corazón humilde, sencillo, abierto. Y ahí, en esa sencillez, Dios vierte su sabiduría. Él levanta al que se siente pequeño, al que se reconoce necesitado. Él guía al que se atreve a preguntar con sinceridad: Señor, ¿qué quieres de mí? Este verso es una invitación profunda a dejarnos transformar por lo que Dios ha hablado, a acercarnos a su palabra no como un deber, sino como un encuentro, como si cada versículo fuera una carta de amor escrita para nuestra alma, porque lo es. Lectura de Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Este verso es una joya espiritual, una fuente de luz para el alma que busca respuestas en medio de un mundo confuso. Los mandamientos de Jehová son rectos. Esa sola frase ya es una afirmación que se planta con fuerza frente a un mundo donde todo parece relativo, donde la moral cambia según el interés,
donde lo bueno y lo malo muchas veces se intercambian de lugar. En medio de esa niebla, la palabra de Dios se presenta como una línea recta, firme, confiable, sin dobleces. No es una carga que pesa, sino una brújula que orienta. No es un sistema frío de normas, sino una expresión viva del amor de un Padre que quiere guiarnos por caminos seguros. Y es aquí donde el corazón encuentra descanso. Porque cuando uno ha vivido demasiado tiempo atrapado entre caminos torcidos, entre decisiones que solo traen más confusión y vacío, descubrir que existe un camino recto, preparado por Dios mismo, es una noticia que alegra profundamente el corazón. Esa alegría no es simple entusiasmo emocional, es una alegría profunda, duradera, casi silenciosa, que brota del alma al saber que ya no estamos perdidos, que no necesitamos inventar el camino ni depender de nuestras fuerzas para hacerlo bien. La dirección está clara y la mano que nos la da es firme, amorosa y segura. La expresión alegra en el corazón nos revela que el alma humana encuentra su verdadera felicidad no en la ausencia de reglas, sino en la claridad del propósito, en la paz de saber que caminamos según el diseño de nuestro Creador. Hay una libertad increíble que solo se experimenta dentro del orden de Dios. No es la libertad de hacer todo lo que se me ocurre, sino la libertad de no ser esclavo de lo que me destruye. Los mandamientos de Dios, que para muchos pueden parecer límites, en realidad son puertas que nos protegen, cercos de amor que nos guardan del abismo y nos conducen hacia la plenitud. Y luego, como una extensión de esa misma idea, el salmista declara: «El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos». Esta es una imagen bellísima. Si alguna vez has sentido que tus ojos están nublados, no los físicos, sino los del alma, este verso es para ti. El precepto se refiere a las instrucciones claras de Dios, a sus enseñanzas directas, a esos principios que Él nos entrega para guiarnos en cada área de la vida. Y dice que es puro, sin mezcla, sin contaminación, sin tinieblas. En un mundo lleno de mentiras disfrazadas de verdad, encontrar algo puro es como encontrar agua cristalina en el desierto. Cuando recibimos esa pureza en lo profundo del ser, sucede algo milagroso. Se nos iluminan los ojos. Y esto no es solo poético, es espiritual, es vivencial. Comenzamos a ver diferente. Lo que antes parecía atractivo, pero era destructivo, ahora se revela como lo que realmente es. Lo que antes nos parecía aburrido, ahora brilla con belleza. Ver con los ojos que Dios ilumina es ver con sabiduría, con discernimiento, con compasión. Es ver más allá de las apariencias, más allá del ruido. Es como si el alma despertara de un largo sueño. Muchos vivimos con los ojos del corazón apagados. Vemos con ansiedad, con miedo, con juicio. Pero el precepto del Señor, cuando entra, limpia la mirada. Nos devuelve la capacidad de ver a Dios en lo cotidiano, de ver propósito en medio del dolor, de ver valor en nosotros mismos y en los demás. Y entonces, la vida ya no se trata solo de sobrevivir, sino de caminar con los ojos bien abiertos, viendo lo que antes no podíamos ver, entendiendo lo que antes parecía incomprensible. Este verso es, en verdad, una invitación a la transformación completa. Una transformación que no comienza afuera, sino adentro. Que no depende de circunstancias, sino de abrirnos a esa palabra viva que puede alegrar nuestro corazón y devolverle la luz a nuestros ojos. Lectura de Salmo 19, 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Este verso nos invita a tocar con reverencia uno de los conceptos más malentendidos en la vida espiritual, el temor de Dios. Pero aquí no se trata de un miedo oscuro, no se trata de ese temor que paraliza o que nos hace sentir condenados. Se trata de un tipo de temor sagrado, puro, transformador,
que no tiene nada que ver con pánico y todo que ver con asombro, con reverencia, con respeto profundo ante la grandeza, la santidad y la belleza de Dios. Cuando el salmista dice que el temor de Jehová es limpio, nos está hablando de una emoción interior que ha sido purificada, refinada, elevada. Es el tipo de temor que no contamina, que no oprime, sino que libera el alma de su arrogancia, de su ego, de su autoidolatría. Este temor nos posiciona correctamente ante Dios. Nos recuerda que no somos el centro del universo, que hay una sabiduría más alta que la nuestra, un poder más grande que nuestras fuerzas, una justicia que no se negocia. Y lo más poderoso de este temor es que permanece para siempre. En un mundo donde todo cambia, donde los sentimientos fluctúan, donde las pasiones humanas se desgastan con el tiempo, este temor limpio es estable, eterno, seguro. Es un ancla del alma que nos mantiene firmes cuando los vientos del orgullo o de la confusión intentan arrastrarnos. Es una luz interior que no se apaga con la oscuridad de afuera. Permanece porque nace de la verdad, y lo que viene de Dios no envejece ni se corrompe. Luego el verso continúa con otra afirmación profunda. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Aquí el salmista nos introduce al corazón de la justicia divina. En un mundo donde la justicia humana muchas veces falla, se compra, se retrasa o se distorsiona, los juicios de Dios nos ofrecen una roca sólida donde descansar. Sus decisiones, sus decretos, su manera de evaluar las cosas, son absolutamente verdaderas y justas. No hay error, no hay corrupción, no hay parcialidad. Esto puede sonar sencillo, pero cuando lo llevamos al corazón, produce una mezcla de consuelo y humildad. Porque significa que Dios ve todo con claridad perfecta, sin ser engañado por apariencias ni discursos. Él conoce los pensamientos, las intenciones, el trasfondo de cada acción, y aunque eso podría darnos miedo si lo pensamos desde la culpa, en realidad, si confiamos en su amor, nos da paz, porque significa que nunca seremos malentendidos por Él, que aun cuando el mundo nos juzgue mal, o nosotros mismos no sepamos qué sentir, Él juzga con justicia perfecta. Además, esta justicia divina no es fría ni distante, es una justicia que corrige, sí, pero también redime, restaura y da nuevas oportunidades, porque en la economía del cielo, justicia y misericordia no son enemigos, sino aliados. Dios juzga con verdad, pero esa verdad está siempre unida a su amor eterno, y esa combinación es lo que nos da seguridad. Sabemos que en Él no hay injusticia, nunca nos fallará, nunca nos herirá por capricho. Todo lo que Él hace está alineado con el bien, con la verdad, con el propósito eterno del alma. Así que este verso es una declaración de confianza. Nos recuerda que no estamos al azar, que hay un Dios justo observando la historia, observando nuestras vidas, y que sus decisiones son seguras, puras y eternas. Nos invita a vivir con el corazón rendido, no por miedo, sino por admiración, a dejar de confiar solo en nuestros criterios y rendirnos a ese juicio que no se equivoca, a caminar cada día con el alma abierta, sabiendo que hay un temor limpio que no nos encadena, sino que nos eleva hacia la plenitud de quienes estamos llamados a ser. Lectura de Salmo 19, 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Aquí llegamos a un momento especialmente tierno del Salmo. Hasta ahora hemos visto cómo la creación habla de Dios, cómo su palabra transforma el corazón, cómo sus mandamientos son justos, y cómo el temor del Señor es limpio y eterno. Pero en este verso, el salmista abre el cofre de su alma y nos revela algo aún más profundo. No solo cree en la palabra de Dios, no solo la obedece, la desea, y no como quien cumple un deber, sino como quien anhela un tesoro,
como quien encuentra en ella la verdadera riqueza de la vida. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Este no es un lenguaje superficial. El oro, especialmente en la antigüedad, era lo más codiciado, lo más seguro, lo más buscado. Representaba poder, estabilidad, prestigio, abundancia. Pero el salmista, en su experiencia íntima con Dios, ha descubierto algo maravilloso, que todo eso palidece frente al valor de la palabra divina. Ni la riqueza más refinada puede ofrecer lo que ofrece una verdad hablada por Dios. Porque el oro puede llenar las manos, pero la palabra llena el alma. El oro puede construir casas, pero la palabra construye vidas. El oro puede dar prestigio, pero la palabra da identidad, propósito y eternidad. Y no dice simplemente más deseable que el oro, sino más que mucho oro afinado. Oro procesado, trabajado, purificado. Nos habla del valor más alto posible. Y sin embargo, incluso eso no se compara con el alimento espiritual que nos entrega Dios en cada palabra suya. Qué contraste más radical con la cultura moderna, que nos enseña a desear lo que brilla afuera, lo que impresiona, lo que se puede contar, acumular o mostrar. Aquí el salmista nos muestra un corazón enamorado no de lo visible, sino de lo eterno. Pero el verso no se detiene ahí. Como si el oro no fuera suficiente comparación, añade una más. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. La miel en la antigüedad era el sabor más exquisito, el manjar natural por excelencia. Representaba placer, satisfacción, gozo profundo. No era un simple endulzante, era un símbolo de lo más agradable que podía experimentar el paladar humano. Y aquí el salmista dice algo revolucionario, que la palabra de Dios no solo es sabia, no solo es justa, es deliciosa. Qué hermoso es eso. Porque muchos han aprendido a ver la Biblia como un libro de reglas, como una obligación religiosa, como una disciplina que cuesta. Pero cuando uno realmente se encuentra con Dios a través de su palabra, algo cambia. Ya no se trata de leer por deber, sino por deseo. Ya no se trata de cumplir con una rutina, sino de tener un encuentro, un momento íntimo, personal, donde cada verso es como miel que acaricia el alma, como bálsamo que sana, como alimento que fortalece el espíritu cansado. Y si prestamos atención, el salmista no habla aquí de un gusto común. Dice que es más dulce que la miel que destila del panal. No cualquier miel, sino la más pura, la que sale directamente de la fuente, sin ser tocada, sin ser alterada. Es una dulzura natural, divina, intacta. Así es la palabra de Dios cuando llega sin filtros, sin capas religiosas, sin doctrinas que la deforman. Pura, directa, profundamente satisfactoria. Este verso nos invita a algo mucho más alto que simplemente leer la Biblia. Nos invita a desearla, a saborearla, a encontrar en ella el deleite más profundo de nuestra existencia. Porque si el alma tiene hambre, y la tiene, no hay banquete más rico que el que Dios mismo sirve en su palabra. Es ahí donde nos encontramos con su voz, su ternura, su verdad, su presencia viva. Y en ese encuentro todo lo demás pierde valor. No porque no sea bueno, sino porque lo incomparable ha llegado. Lectura de Salmo 19, 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Este verso es un momento de revelación íntima. Después de alabar la perfección, dulzura y poder transformador de la palabra de Dios, el salmista da un giro personal. Ya no habla solo de lo que la palabra es, sino de lo que provoca en su propia vida. Y lo hace con humildad, con la voz de alguien que ha sido tocado, corregido y despertado por ese mismo mensaje que tanto honra. Tu siervo es además amonestado con ellos. La palabra amonestado puede sonar dura, pero aquí es una joya escondida. Porque el salmista no habla desde la vergüenza, sino desde la gratitud. Reconoce que esa palabra,
que es más dulce que la miel y más valiosa que el oro, también tiene la capacidad de corregirle, de advertirle, de mostrarle el camino correcto cuando se desvía. Y lo dice con ternura, con el corazón abierto, de quien se sabe amado incluso en la corrección. Este no es el castigo de un juez, sino la corrección amorosa de un padre. Como cuando un padre le dice al hijo, no vayas por ahí, ese camino te hará daño. Así es la amonestación de Dios. No nos reprende para aplastarnos, sino para levantarnos. No nos advierte para asustarnos, sino para protegernos. Cuando el alma se abre con humildad ante la palabra, entonces se convierte en un terreno fértil donde Dios puede sembrar sabiduría, restauración y dirección. El salmista se llama a sí mismo siervo, y eso también tiene un peso espiritual profundo. Ya no es un hombre que simplemente estudia la ley de Dios desde afuera, como un observador. Es un servidor, un discípulo, un hijo que se somete con gozo a lo que Dios le revela. Es alguien que ha descubierto que la verdadera libertad está en la obediencia voluntaria, en el rendirse a esa voz que no solo enseña, sino que transforma. Y luego llega la frase que enciende el alma: en guardarlos hay grande galardón. Qué declaración tan hermosa y tan contracultural, porque estamos rodeados de mensajes que nos dicen que la felicidad está en hacer lo que uno quiere, en seguir el corazón, en no tener límites. Pero aquí el salmista con sabiduría celestial nos dice que el verdadero premio, el verdadero tesoro, se encuentra en guardar los mandamientos de Dios, no en escucharlos solamente, no en admirarlos desde lejos, sino en vivirlos, en ponerlos en práctica, en abrazarlos como una manera de caminar por la vida. Y ese galardón no es solo algo futuro, como una recompensa en el cielo, aunque también lo es. Es un galardón que empieza aquí, ahora, en lo profundo del alma, porque quien vive según la palabra de Dios, aunque no tenga fama, ni riquezas, ni aplausos, posee una riqueza interior que nadie puede quitarle. Vive con paz, con claridad, con propósito. Se acuesta con la conciencia limpia. Se levanta con esperanza. Su alma florece aún en medio del desierto, porque está conectada con la fuente de la vida. Este verso es, en esencia, una confesión de gozo. Es el testimonio de alguien que ha descubierto que la obediencia no es una carga, es un galardón en sí misma, que seguir a Dios no es perderse nada, sino ganarlo todo, que cada vez que obedecemos su voz, incluso cuando cuesta, hay una recompensa silenciosa pero inmensa que se instala en lo más profundo del corazón. Una alegría que no depende de resultados, sino de la certeza de estar caminando en la verdad. Lectura de Salmo 19, 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Este verso comienza con una pregunta que resuena como un eco en el corazón de todo ser humano que ha intentado entenderse a sí mismo con honestidad. ¿Quién puede comprender del todo sus propios errores? ¿Quién puede mirar su interior con claridad absoluta y no encontrar zonas oscuras, rincones confusos, heridas sin sanar, intenciones mezcladas? El salmista, después de contemplar la perfección del cielo y de exaltar la pureza de la palabra de Dios, vuelve la mirada hacia sí mismo y no se siente triunfante. Se siente pequeño, se siente humano, se da cuenta de que, por más que intente ser justo, por más que ame la ley de Dios, hay fallas en él que ni siquiera logra ver. Hay errores escondidos. Hay pensamientos torcidos que ni siquiera ha reconocido como tales. Hay motivaciones que no son puras, reacciones que nacen del dolor y no del amor, palabras que ha dicho sin medir su impacto. Y eso no lo lleva a la desesperación, sino a la oración, a esa súplica hermosa: líbrame de los que me son ocultos. Qué humildad tan grande hay en esas palabras,
Qué fe tan profunda, porque no está pidiendo que se le muestren sus pecados, solamente está pidiendo que Dios lo libre de ellos, incluso de aquellos que aún no ha detectado, incluso de las grietas invisibles de su carácter. No se conforma con una vida aparentemente buena. Quiere una pureza real, una limpieza que llegue hasta el fondo del alma. Este verso nos enseña algo muy importante, que el mayor enemigo espiritual no siempre es el pecado evidente, sino aquel que se esconde en nosotros disfrazado de virtud, el que pasa desapercibido, el que se vuelve parte del paisaje interior. Y solo la luz de Dios, esa luz que penetra donde ninguna otra puede llegar, puede revelarlo y sanarlo. No se trata de vivir paranoicos, revisándonos constantemente con culpa o angustia. Se trata de vivir en una rendición constante, diciéndole a Dios con confianza: muéstrame lo que aún no veo, sana lo que aún no reconozco, libérame de todo aquello que me aleja de ti, aunque yo no lo entienda todavía. Hay algo profundamente consolador en esto también, saber que Dios ve incluso lo que nosotros no alcanzamos a ver, y aún así nos ama. No espera que seamos perfectos para acercarnos a Él. Al contrario, nos invita a acercarnos precisamente con nuestras cegueras, con nuestras limitaciones, y confiar en que su Espíritu hará la obra poco a poco, con amor, con paciencia, con verdad. Este verso también nos recuerda que no todo se resuelve con introspección. A veces creemos que si pensamos suficiente, si analizamos más, si nos conocemos mejor, seremos libres. Pero el salmista sabe algo más profundo. La libertad no viene solo del entendimiento, sino de la liberación que Dios obra desde lo invisible. Por eso ora, por eso se rinde, porque sabe que hay cosas que solo el Creador puede tocar, sanar y transformar. Y en eso hay descanso. Porque no estamos solos en este viaje hacia la pureza, no depende solo de nuestro esfuerzo. Hay un Dios dispuesto a librarnos incluso de lo que ignoramos. Y ese Dios no viene con reproche, sino con gracia, con compasión, con poder transformador. Su amor no se detiene ante nuestros errores, ni siquiera ante los que no podemos ver. Al contrario, es precisamente allí donde su amor se hace más necesario y fuerte. Lectura de Salmo 19:13. Guarda también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Aquí el salmista pone el dedo sobre una de las raíces más profundas y peligrosas del corazón humano, la soberbia. No habla ya de errores ocultos, como en el verso anterior. Ahora va más profundo, a una fuerza interna que puede corromper incluso lo bueno, que puede envenenar el alma desde dentro, el orgullo. Guarda también a tu siervo de las soberbias. Este clamor no viene desde la altivez de quien cree tenerlo todo claro, sino desde la humildad de quien ha sido confrontado por la verdad de Dios y ha reconocido su necesidad de ser resguardado. Porque el salmista sabe que la soberbia no solo es un pecado entre muchos, es un principio que alimenta a todos los demás. Es esa voz interna que dice: yo puedo solo, yo tengo razón, yo no necesito ayuda, yo no tengo nada que cambiar. Y esa voz, aunque sutil, es destructiva. Nos aleja del arrepentimiento, del perdón, de la dependencia de Dios. Por eso él ora: guárdame. Porque reconoce que la soberbia no se vence solo con fuerza de voluntad. No es suficiente desear ser humilde. Necesitamos ser protegidos del orgullo, como quien pide un escudo, una barrera, un refugio. El orgullo es engañoso. Puede esconderse incluso en actos religiosos, en palabras correctas, en buenas intenciones, pero Dios ve el corazón. Y por eso el salmista no le pide a Dios éxito, ni fama, ni logros espirituales. Le pide algo mucho más valioso: ser guardado del poder de la soberbia. Y continúa: que no se enseñoreen de mí. ¡Qué frase tan poderosa!
El salmista reconoce que la soberbia puede convertirse en una autoridad falsa dentro del alma. Puede tomar control, puede hacer de uno su esclavo sin que uno lo note. Qué importante es esto. Saber que hay fuerzas dentro de nosotros que, si no son sometidas a Dios, pueden terminar gobernando nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras relaciones. Y cuando eso pasa, dejamos de ser siervos de Dios para convertirnos en siervos del ego, de la vanidad, de la imagen, del yo primero. Pero en esta súplica hay esperanza, porque Él no se resigna, no dice, así soy yo, no dice, ya no hay remedio. Él sabe que hay libertad en Dios. Por eso ora, por eso se rinde, por eso confía. Y entonces viene una promesa silenciosa, llena de luz. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Aquí el salmista nos muestra lo que realmente desea: ser íntegro. No simplemente tener momentos de bondad, sino ser una persona unificada, coherente, limpia por dentro. Esa es la verdadera integridad. No una apariencia, sino una vida alineada con la verdad de Dios, desde lo profundo del corazón hasta lo más externo del comportamiento. Y reconoce que eso solo será posible si Dios lo libra del dominio de la soberbia. También dice, estaré limpio de gran rebelión. Y esto es muy revelador, porque el salmista no está hablando de una caída ocasional, de un error por debilidad. Está hablando de la gran rebelión, esa actitud interna que se rebela contra Dios, que quiere hacer su propia voluntad sin rendirse. Y él reconoce que la soberbia es la raíz que alimenta esa rebelión. Por eso quiere ser limpiado, no solo corregido, limpiado, restaurado, hecho nuevo. Este verso es, en esencia, una oración desesperadamente hermosa. Es la súplica de alguien que ya no quiere vivir para sí mismo, que ya no quiere que nada lo gobierne excepto el amor de Dios. Es el anhelo de un corazón que ha probado la dulzura de la palabra y ahora no quiere volver atrás. Quiere ser libre, libre de su ego, libre del orgullo, libre de todo lo que lo aleje de la presencia del Dios que ama. Y esa oración puede ser la nuestra también. En medio de un mundo que nos empuja a engrandecernos, a imponernos, a sobresalir, este verso nos recuerda que la verdadera grandeza está en ser pequeños ante Dios y que la verdadera libertad nace de rendirnos a Él, no como esclavos, sino como hijos, como siervos amados, como almas que han encontrado su hogar en la humildad. Lectura de Salmo 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Este verso es una verdadera joya de humildad y entrega. Después de recorrer toda la majestuosidad de la creación y la pureza de la ley, el salmista baja la voz y se dirige directamente a Dios con una petición sencilla pero poderosa: que todo lo que sale de su boca y todo lo que habita en su corazón sea aceptable, sea agradable, sea grato delante del Señor. Sean gratos los dichos de mi boca. Esto no es solo un deseo de hablar bien o con elocuencia, es una súplica para que cada palabra que pronuncie, cada pensamiento expresado, cada oración, cada declaración sea un reflejo sincero de su amor y reverencia hacia Dios. Que no haya falsedad, ni palabras vacías, ni discursos vacilantes, sino un testimonio genuino que edifique, que glorifique, que honre al Creador. En un mundo donde las palabras pueden ser armas, mentiras o ruido vacío, esta oración busca que las palabras sean ofrendas puras, un puente entre el alma y Dios. Y sigue con un anhelo aún más profundo: y la meditación de mi corazón delante de ti, porque no basta con lo que decimos afuera. Lo que verdaderamente importa es lo que cultivamos en lo íntimo, en el corazón. La meditación, la reflexión profunda, el lugar donde anidan nuestros deseos, temores, esperanzas y fe.
El salmista pide que ese mundo interior sea transparente ante Dios, que no haya engaño, que no haya contradicciones entre su corazón y sus palabras, que la presencia de Dios sea el centro, la roca firme que sostiene y purifica todo. Este es un clamor para vivir con coherencia espiritual, para que el interior y el exterior sean un solo reflejo de amor y fidelidad, que no solo nuestra boca hable de Dios, sino que el corazón lo adore en verdad y en espíritu, no solo rituales o apariencias, sino una vida consagrada, real, vibrante. Y la forma en que se dirige a Dios en este verso es también llena de confianza y ternura. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dos imágenes poderosas. La roca simboliza seguridad, estabilidad, protección. Es el refugio firme en medio de las tormentas. El Redentor habla de liberación, rescate, amor que salva y restaura. No es un Dios lejano o indiferente, sino un Dios cercano, fuerte y compasivo, en quien el salmista ha puesto toda su confianza. Este verso final es una invitación para nosotros también. Nos invita a revisar nuestras palabras, nuestras intenciones, nuestro corazón. Nos llama a un compromiso sincero, que lo que hablamos y pensamos sea digno de la presencia divina, que nuestra vida sea un reflejo de la belleza y la verdad que hemos contemplado en la creación y en la palabra. Al concluir este salmo, sentimos la presencia amorosa de Dios que recibe con gracia nuestros anhelos más profundos y nuestras oraciones más sinceras. Es un recordatorio de que, más allá de nuestras imperfecciones, hay un Dios que nos sostiene, que nos redime y que quiere que nuestra vida sea una ofrenda agradable delante de Él. Oración con el Salmo 19. Señor Dios, Creador de los cielos y de la tierra, hoy me detengo ante la majestad de tu obra maravillosa, ante el firmamento que proclama tu gloria sin necesidad de palabras, ante el sol que recorre su camino con fuerza y constancia, testimonio eterno de tu poder y perfección. Gracias porque en la inmensidad del cielo puedo ver tu mano divina y en cada amanecer la promesa de tu fidelidad renovada. Que estas señales visibles despierten en mí un asombro sincero, una fe profunda que no dependa solo de lo que veo, sino del conocimiento de tu presencia constante. Padre, tu palabra es perfecta, tan dulce como la miel, guía segura que ilumina mi camino en medio de la oscuridad, ley que corrige con amor y trae sabiduría a mi alma. Que tu enseñanza entre en mi corazón y transforme mis pensamientos, que tu verdad sea faro que disipe toda duda y temor. Reconozco, Señor, que hay errores ocultos en mí, fallas que ni siquiera alcanzo a percibir. Por eso te ruego que me guardes y me limpies de toda culpa, que tu gracia me alcance en lo profundo, para que pueda caminar en integridad, libre de la soberbia que intenta enseñorearse de mi vida, libre de toda rebeldía que me aleja de ti. Haz que cada palabra que salga de mi boca sea agradable a ti, que cada meditación de mi corazón sea sincera y llena de reverencia, que mi vida refleje la roca firme en la que confío, y que en todo pueda reconocer al Redentor que me salva. Señor, ayúdame a vivir consciente de tu presencia, a contemplar tu obra en la creación y en mi propia historia, a dejar que tu luz disipe toda sombra interior, a caminar en humildad, con el corazón abierto y sincero. Que este salmo sea para mí un recordatorio constante de que tú estás en todas partes, que tu poder sostiene el universo y que tu amor redentor me abraza cada día, renovando mi esperanza y dándome fuerza para seguir. Te entrego mi alma, mis palabras y mis pensamientos, confiando en que tú, mi Dios, me guardarás, me guiarás y me harás íntegro para que pueda vivir en paz, alegría y comunión contigo. Amén. El Salmo 19 es mucho más que un poema antiguo. Es un espejo que nos invita a mirar no solo el mundo que nos rodea, sino también el mundo que habita en nuestro interior.
A través de la majestuosidad del cielo, el movimiento constante del sol y la perfección de la ley divina, somos llamados a reconocer la mano amorosa de un Dios que no solo creó el universo, sino que desea relacionarse con cada uno de nosotros en lo más profundo de nuestro ser. Este salmo nos recuerda que la grandeza de Dios está presente en cada detalle, en la inmensidad del cielo que habla sin palabras, en el sol que cumple su ruta sin desviarse, y en la palabra que ilumina y transforma nuestra vida con su sabiduría eterna. Sin embargo, no es suficiente solo admirar esa grandeza desde lejos. Somos llamados a dejar que esa revelación toque nuestro corazón, a permitir que esa luz penetre las sombras de nuestra alma. La humildad con la que el salmista se reconoce lleno de errores ocultos, nos enseña que la verdadera sabiduría no nace del orgullo ni de la autosuficiencia, sino del reconocimiento sincero de nuestra fragilidad y necesidad de ayuda. En esa vulnerabilidad radica la puerta hacia la transformación, porque solo cuando nos abrimos a la gracia de Dios podemos ser limpiados de las cadenas invisibles que nos atan. El pecado, el orgullo, la rebelión, el clamor por ser guardados de la soberbia es un recordatorio crucial para nuestros tiempos. En un mundo que muchas veces celebra la autoafirmación exagerada y el ego desenfrenado, el Salmo 19 nos invita a buscar la verdadera grandeza que nace de la humildad y la dependencia amorosa de Dios. Es un llamado a no dejar que ninguna actitud arrogante se enseñoree en nuestro corazón, porque esas son las raíces que alimentan las mayores separaciones con nosotros mismos, con los demás y con nuestro Creador. Finalmente, la petición para que nuestras palabras y pensamientos sean gratos a Dios nos desafía a vivir con integridad profunda, a alinear nuestro interior y nuestro exterior en una sola dirección, la adoración sincera y la obediencia amorosa. Vivir así no es una carga, sino una bendición que nos conecta con la roca firme que nos sostiene y con el Redentor que nos libera. La verdadera sabiduría espiritual no reside solo en admirar la grandeza de Dios o en conocer su palabra, sino en permitir que esa admiración se transforme en humildad, autoexamen y entrega cotidiana. La conexión auténtica con Dios comienza cuando dejamos de pretender ser perfectos para Él y en cambio nos presentamos tal como somos, con errores, con luchas, con deseos sinceros de cambiar. Solo quien reconoce su propia oscuridad y clama por la luz puede experimentar la verdadera libertad y paz interior. La soberbia, con su disfraz de fuerza y orgullo, es el mayor obstáculo para ese camino. Pero cuando nos rendimos a Dios y le pedimos que nos guarde de ella, empezamos a caminar hacia una vida íntegra, limpia de rebeldía, llena de amor y coherencia. Así, el Salmo 19 nos invita a vivir cada día conscientes de la presencia de Dios en la creación y en nuestro corazón, con la esperanza firme de que, aunque seamos imperfectos, su gracia es suficiente para restaurarnos, transformarnos y guiarnos hacia una vida plena y verdadera. Gracias por acompañarme en esta profunda reflexión sobre el Salmo 19. Espero que estas palabras hayan tocado tu corazón y te inviten a mirar con nuevos ojos la grandeza de Dios en la creación y en tu propia vida. Que esta meditación te inspire a vivir con humildad, integridad y una fe renovada cada día. Que la paz y la luz divina te acompañen siempre. Hasta pronto.